Mi madre robó mis ahorros para pagar la luna de miel de mi hermana. Pero cancelé la tarjeta y mis padres acabaron vendiendo sus posesiones para rescatarlos del aeropuerto. Mi nombre es Laura Mendoza y, a mis 32 años, he aprendido que la familia puede ser el refugio más cálido, o el campo de batalla más cruel. Soy contadora, metódica hasta el extremo, y después de años de ahorrar cada centavo, finalmente iba a cumplir un sueño: comprar mi primera casa. Ese era mi mayor proyecto, uno que representaba libertad y estabilidad después de años de sacrificios. Pero lo que jamás imaginé fue que quienes más deberían apoyarme usarían mi sueño como moneda de cambio para beneficiar a alguien más. Crecí en una familia donde el favoritismo era evidente, aunque nunca se decía en voz alta. Mi madre trataba de justificarlo con frases como: es que Valeria es más sensible o ella necesita más atención que tú. Mi hermana menor, Valeria, parecía tener una especie de aura especial que encantaba a todos, incluida mi madre. Tenía una sonrisa capaz de desarmar cualquier reproche y una facilidad para evadir responsabilidades que yo jamás logré imitar. No sé si era porque tenía un carisma natural que a mí me faltaba o porque parecía incapaz de cometer errores. A ojos de mi madre, todo lo que hacía Valeria era adorable, digno de aplausos o, al menos, de comprensión. Si sacaba malas notas, mi madre decía: lo importante es que lo intenta. Si rompía algo en la casa, era porque es una niña curiosa. Yo, en cambio, era la responsable. Nunca destaqué por ser brillante, pero tampoco daba problemas. Mis calificaciones eran buenas, pero no excelentes. Ayudaba en casa, pero sin alardear. Era como si mi existencia estuviera diseñada para no incomodar a nadie. Sin embargo, esa misma cualidad que debería haberme ganado el respeto de mi madre me condenó a ser invisible. Con el tiempo, entendí que, si quería algo, tendría que ganármelo sola. Mis padres no eran malos, pero tampoco generosos. Las prioridades en nuestra casa eran claras: Valeria primero, el resto después. Cuando terminé la preparatoria, no hubo fiesta ni regalos ostentosos. Mi madre me dijo que el dinero estaba un poco ajustado ese mes. Para Valeria, 3 años después, hicieron una celebración con luces, música y un vestido que costó más que mi matrícula universitaria del primer año. Pero no me quejé. Aprendí a tragarme la amargura y a enfocarme en lo mío. A los 20 años, ya trabajaba mientras estudiaba por las noches. Mis días empezaban a las 6 de la mañana y terminaban pasada la medianoche. Por las mañanas, atendía a una cafetería cerca de la universidad, sirviendo café a personas que parecían tener la vida que yo soñaba. Por las tardes, iba a clase, intentando no quedarme dormida en los escritorios. Los fines de semana eran igual de intensos. Daba clases particulares de matemáticas a niños cuyos padres parecían más interesados en presumir de sus logros que en ayudarlos realmente. No tuve tiempo para salidas, viajes o lujos. Mis amigas de la universidad planeaban vacaciones en la playa o noches de fiesta, pero yo siempre decía que no podía. Y era verdad. Cada centavo que ganaba iba directo a mi fondo de ahorros. No podía permitirme pensar en algo tan frívolo como divertirme cuando tenía un objetivo tan claro: comprar una casa. Mi sueño de tener un hogar propio no era solo una cuestión económica, era emocional. Crecí en un lugar donde nunca me sentí realmente en casa, donde cada rincón parecía estar diseñado para recordarme que no era suficiente, que siempre habría alguien más importante que yo. Tener mi propio espacio era mi forma de demostrarme que podía construir algo mío, algo que nadie pudiera arrebatarme. Durante más de una década, viví con una disciplina férrea. Me privé de todo: de ropa nueva, de cenas en restaurantes, incluso de simples caprichos como un café caro o un helado en verano. Hubo momentos en los que me preguntaba si valía la pena tanto sacrificio, pero siempre llegaba a la misma respuesta: sí. Mi meta era más grande que cualquier antojo pasajero. Después de años de esfuerzo, finalmente estaba cerca de lograrlo. Había encontrado una pequeña casa en las afueras, modesta pero perfecta para mí. Tenía un jardín diminuto y una cocina que parecía salida de una revista de los años 70, pero me encantaba. Había algo en esa casa que me hacía sentir en paz, como si me estuviera esperando. Mis padres sabían de mi proyecto, aunque nunca mostraron mucho entusiasmo. Cada vez que mencionaba mis planes,
mi madre cambiaba de tema o lanzaba comentarios que, aunque parecían inocentes, llevaban un filo que me cortaba por dentro. ¿Y para qué necesitas una casa tan pronto? Mejor guarda ese dinero para algo importante. O peor aún, ¿por qué no mejor ayudas a tu hermana con la boda? Tú ya tienes trabajo, pero ella necesita que la apoyemos. Esas palabras me dolían más de lo que quería admitir. Era como si, a pesar de todo lo que había logrado, mi madre seguía esperando que mi vida girara en torno a Valeria. Como si mis sueños fueran menos válidos porque no involucraban a nadie más que a mí misma. Valeria estaba comprometida con Andrés, un hombre que conoció hace poco más de un año. No sabía mucho sobre él, pero tenía el aire de alguien acostumbrado a que las cosas le salieran bien. La boda estaba planeada como un evento ostentoso, con cientos de invitados, flores importadas y un vestido que, según mi madre, no tenía precio. Lo que yo no entendía era cómo podían costear algo así, considerando que mis padres apenas podían cubrir sus gastos básicos. Mi padre llevaba años en un trabajo mal pagado, y mi madre, aunque siempre encontraba formas de ganar un poco extra, nunca fue buena administradora. Pero eso no parecía importar. Mi madre estaba decidida a darle a Valeria la boda de sus sueños, sin importar el precio ni las consecuencias. Yo nunca me involucré en esos planes. No porque no quisiera, sino porque sabía que mi opinión no tenía lugar en ese escenario. Cada quien era responsable de sus decisiones, y yo no tenía intención de cargar con problemas que no eran míos. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación inquietante que no lograba sacudirme. Era como si mi madre estuviera esperando algo de mí, algo que no había dicho todavía, pero que inevitablemente caería sobre mis hombros. Y aunque intentaba convencerme de que estaba siendo paranoica, en el fondo sabía que tenía razón. Había aprendido desde joven que, en mi familia, las responsabilidades siempre encontraban la forma de recaer en mí, la hija responsable. Lo que no sabía era que esta vez, la traición sería más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Unos días antes de la boda de Valeria, estaba terminando de revisar algunos correos de trabajo cuando el timbre de mi apartamento sonó. No esperaba a nadie, así que caminé hasta la puerta con cierta cautela. Cuando la abrí, me encontré con mi madre, parada allí con una sonrisa extrañamente dulce. «Mamá», dije, intentando disimular mi sorpresa. Ella rara vez venía a mi apartamento, y cuando lo hacía, generalmente era porque necesitaba algo. Llevaba el cabello recogido y un bolso grande colgando de su brazo, como si viniera preparada para quedarse un rato. «Cariño, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó con ese tono meloso que usaba cuando intentaba suavizar algún favor. «Y claro, pasa», respondí, aunque no pude evitar un pequeño nudo en el estómago. Mi madre entró y echó un vistazo rápido a mi sala, como si estuviera evaluando mi vida. Mi apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con muebles que había comprado poco a poco con mi propio esfuerzo. Era mi refugio, mi espacio, algo que había logrado construir a pesar de los años de sacrificio. «Tu lugar es lindo», dijo, aunque su tono era más condescendiente que halagador. «Muy práctico». No respondí, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo le daría pie para desviar la conversación. En lugar de eso, me senté en el sofá y esperé a que ella dijera lo que había venido a decir. «Sabes que la boda de tu hermana está a la vuelta de la esquina», comenzó, mientras se acomodaba frente a mí. Sus manos estaban entrelazadas, un gesto que siempre hacía cuando estaba a punto de pedir algo importante. «Todo ha estado tan agitado últimamente, pero estamos emocionados. Valeria está muy feliz, aunque un poco nerviosa». Asentí, sin saber exactamente a dónde quería llegar. Mi madre rara vez hablaba de nerviosismo o emociones sin un propósito oculto. «Y bueno, Andrés tuvo un pequeño contratiempo con su tarjeta de crédito», continuó, alargando las palabras como si buscara la forma más suave de plantear lo que estaba a punto de decir. «Ya sabes cómo son los bancos, siempre creando problemas en los peores momentos». La observé con atención, intentando no mostrar la incomodidad que empezaba a invadirme. «¿Qué tipo de contratiempo?» «Oh, nada serio. Solo que tienen un límite temporal en su tarjeta y, bueno, con tantos gastos de la boda, en fin, pensábamos que tal vez podrías ayudarlos con algo de lo que tienes ahorrado».
Sentí que el aire se volvía más pesado a mi alrededor. Mi madre no estaba hablando de un préstamo pequeño o de un favor cualquiera. Estaba sugiriendo que usara mis ahorros, esos que había construido con años de trabajo y sacrificio, para pagar la luna de miel de Valeria. ¿Estás pidiéndome que use mis ahorros para la luna de miel de Valeria? Pregunté, incapaz de ocultar mi asombro. Mi madre inclinó la cabeza, como si tratara de hacerme sentir que la pregunta era absurda. No todo, cariño. Solo un poco. Es su luna de miel, por el amor de Dios. Es un momento único en la vida. Su tono, cargado de una mezcla de súplica y reproche, me hizo sentir como si estuviera siendo irracional por siquiera dudar. Mamá, yo ya ayudé con la boda. Compré el vestido para las damas de honor, pagué las invitaciones que Valeria quería a última hora y hasta me encargué del catering para el brunch del día después. Hice todo eso porque quería apoyarla, porque la amo. Pero no puedo seguir aportando más. Este dinero es para mi casa. Llevo años trabajando por esto. El cambio en el rostro de mi madre fue inmediato. La dulzura desapareció en un instante, y lo que quedó fue una expresión de incredulidad y decepción que conocía demasiado bien. ¿De verdad vas a ser tan egoísta?, espetó, dejando caer las palabras como una sentencia. Valeria haría esto por ti si estuvieras en su lugar. La ironía de esa afirmación era casi risible. Sabía perfectamente que Valeria nunca habría hecho algo así por mí. De hecho, ella rara vez se preocupaba por los problemas de los demás, especialmente los míos. Pero mi madre, como siempre, parecía ciega a esa realidad. Mamá, no se trata de egoísmo. Se trata de prioridades, intenté explicar, aunque sabía que no estaba escuchando. Este dinero no cayó del cielo. Lo he trabajado durante años, renunciando a tantas cosas. No puedo regalarlo solo porque Valeria y Andrés tuvieron un contratiempo. Laura, estás exagerando, interrumpió, su tono ahora más severo. No te estamos pidiendo todo. Solo un poco para que puedan disfrutar de su luna de miel como se merecen. Eso no es mi responsabilidad. Estallé, incapaz de contener más mi frustración. Si no podían costear algo así, ¿por qué lo planearon en primer lugar? Mi madre se levantó del sofá, claramente molesta. No puedo creer que seas tan insensible. Sabes lo importante que es esta boda para todos nosotros, pero solo piensas en ti misma. No, mamá, lo que no puedo creer es que siempre esperes que yo sea la que resuelva todo, dije, sintiendo como el enojo empezaba a mezclarse con una tristeza profunda. Siempre he hecho todo lo que me has pedido. He trabajado, he ayudado, he estado ahí para todos ustedes. Pero esto es demasiado. El silencio que siguió fue tenso. Mi madre me miró como si no me reconociera, como si no pudiera entender que su hija responsable y obediente estuviera desafiándola. Finalmente, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Estoy muy decepcionada de ti, Laura. Pensé que podíamos contar contigo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. La vi marcharse sin decir una palabra más, pero el dolor de esa última frase se quedó conmigo mucho tiempo después de que la puerta se cerrara. Esa noche me senté en el sofá, mirando fijamente a la pared. Había un vacío en mi pecho, una mezcla de enojo, tristeza y una amarga sensación de traición. Por mucho que intentara justificar el comportamiento de mi madre, no podía evitar sentir que lo que había hecho era cruel. Había dado tanto de mí misma, no solo para la boda de Valeria, sino durante toda mi vida. Había sido la hija que nunca daba problemas, la que siempre ponía a los demás por encima de sí misma. Y aún así, parecía que nunca era suficiente. Lo que no sabía en ese momento era que este incidente era solo el principio. La verdadera traición estaba por venir, y sería más dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. El día de la boda de Valeria fue un espectáculo digno de una película. Llegué al salón de eventos temprano, con un vestido sencillo pero elegante que había comprado con meses de anticipación. Desde el primer momento, me di cuenta de que esta no era una boda promedio. El lugar era un salón enorme, con techos altos adornados con candelabros de cristal que brillaban como diamantes bajo la luz.
Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda blanca, rodeadas de sillas con lazos dorados, y en el centro de cada mesa había arreglos florales que parecían sacados de una revista de lujo. El costo de cada detalle era evidente. Había un violinista tocando en vivo durante el cóctel, mientras los invitados disfrutaban de una barra libre de cócteles artesanales. En un rincón, un fotomatón personalizado con un fondo floral esperaba para que los invitados se tomaran fotos. Había camareros uniformados que ofrecían bandejas con aperitivos exquisitos, tartaletas de caviar, mini brochetas de langosta y copitas de crema de trufa. Y luego estaba Valeria, mi hermana. Vestida con un vestido de encaje blanco que seguramente había costado más que mi salario anual, parecía una princesa de cuento de hadas. Su maquillaje era perfecto, su cabello recogido en un moño elaborado, y sus joyas, discretas pero deslumbrantes, brillaban con cada movimiento que hacía. A su lado, Andrés sonreía con ese aire confiado de quien sabe que está viviendo un momento diseñado para impresionar. Mis padres estaban radiantes. Mi madre lucía un vestido largo de color esmeralda que, según sus palabras, había mandado a hacer especialmente para la ocasión. Mi padre, que rara vez usaba trajes, llevaba un smoking impecable y una sonrisa orgullosa que no podía ocultar. Ellos se movían entre los invitados con la misma energía que los novios, asegurándose de que todos estuvieran cómodos y pasándola bien. Yo, por mi parte, me mantenía al margen. Aplaudía cuando era necesario, sonreía para las fotos, y me aseguraba de no llamar demasiado la atención. Aunque intentaba disfrutar del momento, no podía evitar sentirme fuera de lugar. Sabía cuánto sacrificio había detrás de mis propios logros, y ver tanto lujo y ostentación, especialmente sabiendo la situación financiera de mis padres, me hacía sentir incómoda. Después de la ceremonia y la recepción, me despedí temprano, justificándome con un tengo que trabajar mañana. Aunque eso era cierto, también quería evitar quedarme más tiempo del necesario. Me sentía agotada emocionalmente, como si estuviera presenciando algo que no terminaba de encajar con la realidad. 2 días después, la traición salió a la luz. Estaba revisando mi correo electrónico cuando noté algo inusual, una notificación del banco. El mensaje decía que mi tarjeta había alcanzado el límite diario permitido en múltiples transacciones. Al principio, pensé que era un error. Había configurado un límite diario precisamente para evitar gastos excesivos, y no recordaba haber usado mi tarjeta en los últimos días. Abrí la aplicación del banco para revisar los movimientos y sentí como el aire abandonaba mis pulmones. El saldo de mi cuenta, ese saldo que había tardado años en construir, había disminuido drásticamente. Había varias transacciones registradas en los últimos 3 días, todas realizadas con una tarjeta adicional que yo misma había olvidado que existía. Esa tarjeta había sido un recurso que le di a mi madre hacía años, cuando ella enfrentó una emergencia médica y no tenía cómo cubrir los gastos. Después de esa ocasión, nunca la había usado, y yo la había dejado activa únicamente porque confiaba en que mi madre no haría nada indebido con ella. Ahora, esa confianza se había convertido en un arma que me había dejado completamente expuesta. Llamé al banco de inmediato para obtener más detalles. El agente que me atendió confirmó mis peores sospechas. Alguien había realizado múltiples retiros consecutivos en cajeros automáticos, aprovechando el límite diario para vaciar la cuenta poco a poco. Aunque yo había establecido un límite para proteger mi dinero, la persistencia de quien lo había hecho permitió que lograran sustraer una cantidad considerable antes de que pudiera notarlo. Colgué la llamada con las manos temblando y el corazón latiendo con fuerza. Había una única persona que podía haber hecho esto. Mi madre. La tarjeta estaba a su nombre, y aunque quería creer que tal vez había un malentendido, algo en mi interior ya sabía la verdad. Respiré hondo y marqué su número. Contestó al tercer timbre, con un tono despreocupado, como si nada estuviera fuera de lo normal. Hola, Laura, ¿cómo estás? Preguntó. No pude contenerme. Mamá, necesito que me expliques algo. Acabo de revisar mi cuenta, y hay varios retiros hechos con la tarjeta adicional que te di. Mi dinero ha desaparecido. ¿Sabes algo de esto? Hubo un silencio breve, pero en ese momento me pareció eterno. Finalmente, ella respondió, y sus palabras me dejaron helada. Laura,
lo hice por tu hermana. Era una emergencia, y yo sabía que tú no ibas a ayudar voluntariamente. Mi boca se secó. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia que era casi imposible de procesar. ¿Una emergencia? ¿Qué emergencia, mamá? Era su luna de miel. No podían cancelarla. Andrés tuvo problemas con sus tarjetas, y tú, bueno, tú siempre tienes dinero. No pensé que lo notarías tan pronto. ¿Qué no lo notaría? Y grité, incapaz de controlar mi tono. Ese dinero era para mi casa. Que he trabajado años para ahorrar eso, mamá. No exageres, Laura. Es por el bien de la familia. Siempre estás hablando de sacrificios, y esto fue un sacrificio necesario. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. Pero no había terminado. Además, continuó, como si estuviera justificándose, Valeria y Andrés están atrapados en el aeropuerto. Sus tarjetas están bloqueadas, y no tienen cómo cubrir los costos adicionales. Me quedé en silencio, incapaz de creer lo que estaba escuchando. No solo habían robado mi dinero, sino que, incluso después de todo eso, todavía estaban en problemas. Colgué la llamada sin decir una palabra más. Mi mente era un torbellino de emociones, rabia, tristeza, decepción. No podía creer que mi propia madre y mi hermana, a quienes había ayudado tanto en el pasado, fueran capaces de traicionarme de esta manera. Esa noche no pude dormir. Mientras miraba al techo de mi habitación, supe que nada volvería a ser igual. Había llegado el momento de poner límites, de reclamar lo que era mío y de enfrentar a quienes me habían lastimado. Tras descubrir las transacciones no autorizadas en mi cuenta, decidí actuar de inmediato para proteger lo que quedaba de mis ahorros. Me comuniqué con el banco y cancelé la tarjeta adicional que había otorgado a mi madre para emergencias. Esta acción detuvo cualquier intento futuro de acceder a mis fondos sin mi consentimiento. Sin embargo, las consecuencias de esta decisión no tardaron en manifestarse. Valeria y Andrés, que habían partido hacia su lujosa luna de miel en un destino exótico, se encontraron de repente en una situación desesperada. Al intentar registrarse en su hotel, descubrieron que sus métodos de pago no funcionaban. Las tarjetas que llevaban fueron rechazadas, y sin acceso efectivo, quedaron varados en un país extranjero sin recursos para cubrir sus necesidades básicas o asegurar su regreso a casa. La primera noche la pasaron en el aeropuerto, intentando comunicarse con sus bancos y buscando soluciones. La barrera del idioma y las diferencias horarias complicaron aún más sus esfuerzos. La frustración y el miedo comenzaron a apoderarse de ellos, transformando lo que debía ser una celebración en una pesadilla. Mientras tanto, en casa, mis padres recibieron una llamada angustiante de Valeria. Entre lágrimas, les explicó la situación y les pidió ayuda urgente. Mis padres, alarmados, intentaron transferirles dinero, pero sus limitados recursos y la falta de familiaridad con las transferencias internacionales dificultaron el proceso. Desesperados, recurrieron a mí, esperando que interviniera para solucionar el problema. Mi madre me llamó, su voz cargada de preocupación y súplica. «Oh, Laura, por favor, tu hermana está en apuros. Necesitan dinero para poder regresar. ¿Podrías ayudarlos?», imploró. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. «Mamá, ya les ayudé en su momento. Les di todo mi apoyo y comprensión. Pero no puedo seguir sacrificando mis propios sueños y estabilidad por decisiones que no comparto. Es momento de que enfrenten las consecuencias de sus acciones», respondí con firmeza. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un sollozo contenido. «Entiendo», dijo finalmente mi madre, con voz quebrada. Mis padres, al darse cuenta de que no recibirían más ayuda de mi parte, se vieron obligados a tomar medidas drásticas. Vendieron varias de sus pertenencias valiosas para reunir el dinero necesario y enviárselo a Valeria y Andrés. El auto familiar, que había sido testigo de innumerables viajes y recuerdos, fue vendido a un vecino por una fracción de su valor. El televisor de pantalla plana, orgullo de la sala de estar, encontró un nuevo hogar. Incluso algunas de las joyas heredadas de mi abuela fueron empeñadas.
con el dinero recaudado, lograron enviar suficiente para que Valeria y Andrés pudieran cubrir sus gastos inmediatos y comprar boletos de regreso. La experiencia dejó una marca profunda en todos. Valeria regresó con una actitud más humilde, y aunque nuestra relación nunca volvió a ser la misma, hubo un entendimiento tácito de los límites que ahora existían. Mis padres, por su parte, aprendieron una lección dolorosa sobre las consecuencias de sus acciones y la importancia de respetar las decisiones y esfuerzos de cada miembro de la familia. Cuando Valeria volvió a casa, su enojo era casi palpable. Apenas cruzó la puerta, comenzó a lanzar acusaciones, su voz temblando de indignación. «Arruinaste mi luna de miel», me gritó, casi llorando. «Eres egoísta, envidiosa, incapaz de soportar que alguien más sea feliz». Me limité a mirarla sin responder. No iba a caer en su juego. Lo que había hecho no era egoísmo, sino la única forma de proteger lo que era mío. Mi silencio, lejos de calmarla, pareció irritarla más. «Dilo», exigió, alzando la voz. «Admite que lo hiciste porque querías venganza». La miré con calma y respondí con una frialdad que no sabía que poseía. «Lo hice porque ustedes me robaron, Valeria. No porque quisiera venganza, sino porque merezco respeto». Esa conversación marcó el inicio de un cambio irreversible en nuestra dinámica familiar. Mis padres, al darse cuenta de que no iba a dar marcha atrás en mi denuncia, intentaron persuadirme de todas las maneras posibles. Mi madre, que siempre había usado la culpa como arma, incluso llegó a llorar frente a mí. «Laura, somos tu familia. ¿De verdad quieres destruirnos por algo que podemos resolver entre nosotros?», me decía, tratando de manipular mis emociones. Pero mi resolución era inquebrantable. Durante años había sido el pilar de esa familia, sacrificando tiempo, energía y recursos por ellos. Esta vez, sin embargo, había cruzado una línea que no podía ignorar. La denuncia tuvo consecuencias inmediatas. Amigos y familiares comenzaron a enterarse del escándalo, y las cosas que antes les traían admiración y respeto, como la fastuosa boda de Valeria, se convirtieron en objeto de críticas. Era inevitable que la historia de cómo financiaron la luna de miel se filtrara. Las miradas de aprobación que mi madre tanto valoraba se transformaron en susurros y comentarios mordaces. Valeria no tardó en sufrir las repercusiones. La empresa donde trabajaba, al enterarse del conflicto familiar y las acusaciones legales, decidió desvincularla. Decían que no podían asociarse con alguien envuelto en un caso de fraude, por pequeño que fuera. Sin ingresos y sin el apoyo incondicional de Andrés, quien no tardó en distanciarse emocionalmente del caos, Valeria terminó regresando al hogar de mis padres, humillada y derrotada. Mis padres, por su parte, comenzaron a enfrentar tensiones en su círculo social. La comunidad, que siempre los había visto como una familia unida y ejemplar, ahora los miraba con sospecha. Incluso sus amigos más cercanos empezaron a evitarlos. Mi madre, acostumbrada a ser la anfitriona de reuniones y celebraciones, se encontró cada vez más sola. La presión fue demasiada, y finalmente aceptaron que no tenían otra opción más que devolverme el dinero. Para reunir la cantidad necesaria, tuvieron que endeudarse con familiares y conocidos. Nadie estaba dispuesto a prestarles grandes sumas, así que se vieron obligados a pedir cantidades pequeñas a muchas personas, lo que les trajo aún más vergüenza. Se convirtió en un tema de conversación recurrente en la comunidad, los padres de Valeria pidiendo dinero porque su hija no puede pagar ni un boleto de avión. Cuando finalmente recibí el dinero, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque por fin recuperaba lo que era mío, pero tristeza porque entendía que, aunque había ganado, mi relación con ellos nunca sería la misma. Usé el dinero para comprar la casa con la que había soñado durante tanto tiempo. Elegí una propiedad en una zona tranquila, lejos del bullicio y, más importante, lejos de ellos. En mi nuevo hogar, empecé a reconstruir mi vida. Decoré cada habitación con cuidado, transformándola en un espacio que reflejaba quién era yo, una mujer independiente, fuerte, y capaz de superar cualquier adversidad. Cada rincón era un recordatorio de mi esfuerzo y determinación. El distanciamiento con mi familia fue inevitable. Aunque intentaron acercarse en varias ocasiones, sabía que el daño estaba hecho.
La confianza rota no podía repararse fácilmente, y no estaba dispuesta a arriesgar mi paz por ellos. Eventualmente, las llamadas de mi madre se hicieron menos frecuentes, hasta que dejaron de llegar por completo. Reflexionando sobre todo lo que sucedió, entendí una lección importante. La familia puede ser una fuente de amor y apoyo, pero no debe ser una excusa para tolerar abusos. Aprendí a establecer límites y a defender lo que es mío, incluso si eso significaba enfrentarme a las personas que más amaba. La justicia, para mí, no fue solo recuperar el dinero perdido, sino también mi dignidad y, sobre todo, mi paz interior. Ahora vivo una vida tranquila y plena, rodeada de amigos y personas que realmente valoran quién soy. No guardo rencor, pero tampoco olvido. La experiencia me hizo más fuerte, y aunque mi familia no forma parte de mi día a día, me siento completa. A veces, el mejor regalo que podemos darnos es la libertad de elegir quién merece estar en nuestras vidas. Y yo elegí la paz.